se habla de la IA como si esto fuese algo reciente, pero en realidad lleva como unos 70 años más o menos cocinándose. Venimos de los años 50, donde se empieza a plantear cómo trasladar nuestro pensamiento a las máquinas, ¿no? O hacer máquinas que sean como humanos. Al democratizar la comunicación con las máquinas, yo creo que esto está suponiendo una revolución social, donde ya no solo las personas técnicas pueden trabajar con máquinas, sino que ya somos todos, ¿no?, los que podemos comunicarnos en nuestro lenguaje natural. Lo que pasa es que ahora hay una corriente de tener consejeras tecnológicas de IA. Consejeras mujeres, específicamente mujeres. Sí. Y se necesita ese pensamiento, ¿no?, de mujer, ese pensamiento creativo, ese pensamiento más tranquilo, ¿no?, más con visión. Hoy tengo conmigo a Carmen Reina, una voz muy comprometida con la transformación ética y estratégica de la inteligencia artificial. Desde su empresa Data Quantum, Carmen ayuda a organizaciones a aplicar la IA con propósito, responsabilidad y visión humana. Además, es profesora, mentora y una firme defensora del liderazgo femenino y la diversidad en el ámbito tecnológico. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Lidia, por invitarme. Hoy decía hacer un pequeño recorrido por la vida de la inteligencia artificial y conocerte a ti un poco mejor. Porque se está hablando de la IA como si fuera algo reciente y es cierto que lleva pues cocinándose unos 70 años, más o menos. Y qué mejor que tú, que llevas tantísimo tiempo trabajando con ella y que tienes una formación muy sólida, y me gustaría que nos ayudes a mirar la IA con perspectiva. Te cuento, Lidia. Sí que es verdad que no es reciente la IA, lo que pasa que ahora ha habido un boom, pero venimos de los años 50, 1950, donde se empieza a plantear cómo trasladar nuestro pensamiento a las máquinas, ¿no? O hacer máquinas que sean como humanos. Eso es, estamos hablando de, uno de los pioneros, no el pionero, pero Alan Turing, que como bien dices, pues planteó por primera vez la cuestión de si las máquinas podían imitar el pensamiento humano. Exactamente. Entonces lo que hizo, aparte que es el que ha creado la parte de la memoria de los ordenadores, el proceso que siguen los ordenadores para meter datos dentro de la memoria. Aparte de eso, él ha desarrollado un test que se llama el test de Turing, que es súper conocido por todo el mundo, y lo que consiste es en tener una persona que tiene que identificar si un texto que le viene por una pantalla es producida por un humano o por una máquina. En el caso de que identifique la procedencia, que el ordenador hace un prompt y lo ve y dice la persona que es humano, ya la máquina ha hecho algo que el humano reconoce como humano, con lo cual se supone o se presupone que esa máquina tiene cierta inteligencia. Claro, o sea, de alguna manera, con esa pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? Estamos convirtiendo el razonamiento en algo que se puede medir. Entonces, esta pregunta a día de hoy con los LLMs es muy poderosa, incluso desde hace 70 años después. Sí. O sea que sí, podemos decir que todo esto comienza en los años 50, en realidad un poco... Sí. Digamos que se puede decir que fue nombrado por primera vez el término de inteligencia artificial sobre esa década. Sí, sí. En un congreso en 1956, cuando se nombró por primera vez el término inteligencia artificial, pasó una temporada en la que lo que se llama los inviernos de la IA. Y claro, en ese momento el entusiasmo pues se apagó un poco y se frenó. Sí. ¿Cuál crees que fueron las limitaciones para que eso ocurriera? Pues efectivamente fue en la conferencia de Dartmouth, donde se reúne un grupo de estudiantes que querían dotar de inteligencia a las máquinas, ¿no? Hacer que pensaran. Empezaron con la parte de traducción, con la parte de ajedrez, y querían demostrar que esas máquinas podían pensar como los humanos.
empezaron a invertir en ellos. Hubo una corriente muy grande donde ya había muchos científicos intentando dotar de inteligencia a las máquinas. El problema fue que pasó una decepción porque las máquinas todavía no estaban preparadas, no había muchos datos, no existía lo que llamamos hoy Big Data. Eso, y no podían hacer modelos muy potentes con poquitos datos. Fue por eso por lo que dejaron de invertir. Después Japón empezó a invertir también, dejó de invertir, y eso fue lo que llamamos el invierno de la inteligencia artificial, donde ya algunos siguieron con la inteligencia artificial. Gracias a ellos tenemos la parte que tenemos ahora de inteligencia artificial generativa. Y bueno, siempre estas personas han estado apostando por la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que se redujo un montón el número de participantes, de científicos que estaba apostando por llevar el razonamiento a las máquinas. O sea, digamos que había falta de datos y falta de hardware, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Ten en cuenta que hablamos de los años 1950. Eso es. Y una pregunta, ¿tú crees que se va a volver a producir un invierno de la IA? Yo creo que no. Yo creo que ya hemos avanzado. Veo la inteligencia artificial como una herramienta más, una herramienta que nos va a facilitar como humanos el ser mejores, en el sentido de tener más capacidades. Hay gente que opina lo contrario que yo, pero... Yo creo que sí que se va a producir un cierto parón porque aún queda, o sea, para pasar ya al siguiente nivel, yo creo que a nivel hardware aún no se está preparado del todo, pero es mi opinión. Bueno, estamos en las puertas de la computación cuántica. Sí, a las puertas. Que ya han sacado los primeros chips, son grandes, pero ya tanto Estados Unidos como China ya disponen de los primeros prototipos de computación cuántica. Sí, pero ¿tú crees que, bueno, un corto plazo yo creo que no, yo creo que será a lo mejor 20 años, una cosa así? Quizá menos. Quizá menos, bueno, qué optimista. Entonces, volviendo un poco a ese invierno, o sea, hemos dicho que, digamos que podemos decir que comenzó en los años 50, ¿sí? Que luego hubo un parón por falta de datos y por falta de cómputo, ¿sí? Y empezó como una especie de renacimiento cuando se mejoró un poco el tema de la computación y aparece lo que es el machine learning. Porque las redes neuronales las voy a meter después porque es un concepto que se inventó al inicio de manera teórica, pero hasta que no empezaron a ver como máquina potente no se pudo desarrollar. Pero previo a eso estuvo lo que es el machine learning, ¿no? Bueno, antes del machine learning teníamos el cálculo simbólico, que es a través de símbolos, que es como pensamos nosotros, y los sistemas expertos, que es a través de reglas lógicas. Entonces, todo eso confluyó, y te cuento una historia, bueno, otro test que se hizo, que es la habitación roja. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste? Pues de Turing, cuando hizo el test, se vio que las máquinas no pensaban todavía como los humanos, y entonces se hizo un test que era a través de una habitación roja, bueno, una habitación donde había una persona y de fuera de la habitación había otra persona, y entonces el de dentro de la habitación tenía toda la codificación en chino para trasladar frases, para traducir frases en chino que les pasaban por una rendija el otro señor que estaba en la otra habitación. Entonces cogía el papel, lo leía, veía los símbolos y tenía muchísimos diccionarios donde podía hacer la traducción, ¿vale?, a inglés. Uh-huh. Entonces le pasaban muchos papeles con frases, pudo identificar muchas, pero llegó un momento que ya no pudo hacer la traducción. ¿Qué significaba esto? Que si la máquina no tenía el suficiente conocimiento, no podía utilizar recursos propios para traducir. Esto dio lugar a otro pensamiento que es, bueno, ¿y por qué no entrenamos las máquinas para aprender? Y ahí es donde nace el aprendizaje automático, que intentaban que ese conocimiento fuera suplido por la relación interna que hacía la máquina para obtener ese conocimiento que faltaba. Claro. ¿Y tú cómo viviste tú esa época, cuando empezó a aparecer el machine learning? Bueno,
Yo soy más joven que eso, Bueno. porque te estoy hablando de eso, empezaron en los años, bueno, sí, soy más joven, pero Pero a utilizarlo así a nivel... tú estás hablando de que eres más joven de lo que fue la parte más teórica. claro, es que esto Claro, viene de los años claro. 60. Claro, yo digo cuando empezó la parte como más a nivel computacional. Sí. Bueno, yo te voy a contar mi historia personal, porque he tenido mucha relación con todo el mundo de la inteligencia artificial desde muy pequeñita, eso es verdad. Mi padre era profesor en los años 80 y tantos, sí, 88, por ahí. Bueno, estuvo muchos años de una asignatura en la Universidad Complutense que se llama Modelos Cibernéticos y Autómatas. Ajá. Entonces, él nos hablaba en casa pues de todo este tema de los sistemas de información, de la teoría de von Neumann, bueno, pues un montón de conocimiento que, bueno, fui aprendiendo poquito a poco, de la teoría de sistemas complejos, lógicas, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo era pequeña, ya estaban los primeros ordenadores que eran nada, muy pequeñitos, tenían muy poquitos cash, y me compró uno. Mi padre siempre ha sido muy tecnológico y eso nos lo ha inculcado a mi hermana y a mí. Y gracias a él, pues yo soy lo que soy, ¿no? Porque he tenido esa suerte de que mi padre se ha volcado en enseñarnos, ¿no?, lo que sabía. Y aprendí a programar con 15 años en lenguaje BASIC, que entonces se llevaba. Y el ordenador no tenía mucha capacidad, entonces cuando ibas a grabar el programa que hacías, el código se estropeaba, tenías que volver, bueno, pues así una y otra vez, pues aprendí a programar al final. Y me puso un reto mi padre, que era desarrollar una ecuación de segundo grado. Yo tenía 15 años y efectivamente la hice hasta que no... En código. El código, efectivamente, cómo programar una fórmula dentro de un ordenador, ¿no? Y que hablase de cierta manera contigo, ¿no? Porque te pedía unos parámetros A y B de la ecuación de segundo grado y te daba las raíces. Entonces, claro, yo tuve un montón de problemas, que si me daba error porque la raíz era negativa, que si... Bueno, pues entonces empecé a solucionarlos y ya salí que... Bueno, resolví el reto que me había puesto mi padre y entonces para mí fue... Ahí en ese momento... ya decidí mi futuro, ¿no? Ya sabía que yo quería primero comunicarme con los ordenadores y después quería resolver problemas complejos, ¿no? Bueno, esto no era complejo, pero para mí sí lo era. Bueno, en ese lenguaje claro. Y con esos pocos cas que tenía el ordenador, sí que lo era en ese momento. Sí lo era, en ese momento sí. Y entonces, pues gracias a eso estudié matemáticas. Dentro de matemáticas estudié la especialización estadística e investigación operativa, que era la más cercana a la empresa. Pero mi madre me decía, hija, solo te va a servir para enseñar. Y dije, no, mamá, esto es el futuro. Sí, eso era claro. Muy clásico, decir que ibas a estudiar matemáticas para luego ser profesor. Sí, y era como, ¿pero tú quieres ser profesor? No. Claro. Pero bueno, a los 19 años tampoco, 17 tenía ahí, entonces tampoco se ven las cosas tan claras, ¿no? Claro. Pero yo le dije, sí, es el futuro, lo tengo clarísimo. Y entonces empecé, me gustó la carrera, lo que pasa que lo vimos como muy descolocado, ¿no? Y fue, respondiendo a tu pregunta, cuando ya empecé a trabajar haciendo modelos predictivos de Machine Learning. Claro, porque en la época que tú estudiaste la carrera, temas de programación... Sí. Se veían. Ah, vale, yo no vi nada muchísimos sistemas expertos bueno, vi Fortran, que era un lenguaje de programación, Fortran 77. MATLAB. Sí, pero eso ya es más más un software. Bueno, un software que se programa, claro. Y no, yo di Lisp, que era un programa específico para sistemas expertos. Tuvimos que hacer ejercicios. Nos lanzaron así, para dentro de un mes tenéis que hacer tal. Y entonces, claro, te tenías que espabilar y tenías que aprender a programar distintos lenguajes. Pero había otra rama que era computación que aprendían C, que es otro lenguaje que ha derivado en C++ ahora y C Sharp. ¿Y cuando comenzaste a trabajar utilizando ya la programación? Sí. ¿O? Sí. Empecé a trabajar en una empresa, una multinacional, donde teníamos un nodo de I+D en Madrid.
Entonces éramos más de 200 personas y yo entré en el área de salud para hacer modelos predictivos para el cáncer de páncreas. Entonces hacíamos proyectos de colaboración europea donde nos juntábamos, por ejemplo, para este caso de salud, pues con hospitales, con universidades, nosotros que éramos los tecnológicos y lo que hicimos fue un nanochip donde metías una gota de sangre, te extraían las proteínas y a mí me daban los resultados de todas esas analíticas junto con la clínica, las costumbres del paciente, esos resultados de analíticas, resultados de las proteínas, etcétera, y tenía que predecir si el paciente iba a tener cáncer de páncreas o no. ¿Y en ese momento qué técnicas utilizaste para hacer, por ejemplo, ese proyecto? Eso lo hice con R, que era un lenguaje de programación estadístico que venía del lenguaje S. Aún sigue. En algunos sitios aún sigue ese lenguaje de programación. Pues es una maravilla. Bueno, están erradicándolo un poco con el tema de Python. Sí. Se le está comiendo mucho el terreno. Sí, lo que pasa es que el pensamiento de R es más natural, según pienso yo. Sí. Yo creo que sí. El pensamiento de R, a mí hay una cosa que los informáticos lo ven muy bien, empezarla a numerar en cero, los vectores, es decir, la primera posición es el número 0, sí, y en cambio en R la primera posición es el 1. Entonces sí, yo lo veo como mucho más natural, más adaptado al pensamiento. Y luego es muy potente porque era el primero que tenía estas librerías abiertas, open source, pero tenía librerías de Machine Learning, de estadística. ¿Y en qué época, o sea, qué años estamos hablando? Estoy hablando del año 2007, 2008. Vale. Sí, justo cuando empezó un poco a nivel cómputo el Machine Learning a pegar un poco el boom. Y entonces, pues, la verdad que fue una experiencia muy bonita el programar este tipo de modelos, y es ahí donde me di cuenta que todo lo que me habían enseñado en la carrera estaba relacionado y claro, servía. Eso es. Pero es que salí de la carrera con la percepción de, bueno, pues nos han enseñado métodos numéricos por un lado, nos han enseñado estadística por otro, probabilidad, análisis, y llegas y te juntas con un problema así y entonces entiendes que estos modelos que estamos hablando de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, lo que hacen son técnicas de optimización del error que producen, con lo cual ahí entraban los métodos numéricos, entraba en la optimización, entraba la probabilidad, y te das cuenta, lo miras desde una perspectiva holística, ¿no? Y dices, esto sí que ahora me encaja. Claro, es que yo creo que también en la carrera de mates, yo también soy matemática, cuando tú sales, como tú bien has dicho, sales un poco como diciendo, vale, sé todo esto, pero no sé muy bien dónde aplicarlo. Claro. Y yo creo que en esta carrera, y bueno, otras similares como puede ser física y demás, te enseñan a pensar. Sí. A resolver, como tú bien has dicho que cuando tú eras pequeña lo que querías era resolver problemas. Sí. Pues yo creo que mates te da como esa capacidad de abstracción de que totalmente. Ya sea el problema X o Y, que tú tienes como unas herramientas, ¿vale? ¿Qué herramientas son? Y cada herramienta es una cosa lógica que yo aplico para mi problema. A mí eso me costó también sintetizarlo. Sí, al principio cuesta un poco, sí. Pero luego sí que es verdad. Yo gasto mucho la broma, que he estudiado matemáticas, pero no he visto un número en la carrera. Igual que prácticamente, porque era todo, si A implica B, implica C, entonces tal. Eran reglas lógicas y eran axiomas, pues teoremas, demostración. Teorema, demostración, coronario, teorema, demostración, coronario. Y entonces aprendías a pensar, a razonar de una manera buscando soluciones, efectivamente. Claro, entonces volviendo un poco a lo que estabas contando, entonces en esa época utilizabas R y lo resolviste el problema de lo del páncreas con técnicas de aprendizaje automático. Sí. ¿Y cuándo, o no sé si en algún momento de tu carrera, comenzaste a utilizar lo que eran redes neuronales? Sí. Antes de eso, uno de los métodos que yo usaba era redes neuronales, pero te quería comentar que yo cuando estudié la carrera terminé y quise estudiar el doctorado. Hice los cursos de doctorado, y entonces quería hacer la tesis sobre redes neuronales. Te estoy hablando de los años 96, 97. Y no había muchos proyectos de redes neuronales en las universidades. Claro, porque,
para quien nos escuche, las redes neuronales fue un concepto que teóricamente se inventó cuando sobre los años en los años 50, una cosa así, y lo mismo, que como no había capacidad computacional ni datos, pues esa idea como que se apagó hasta los años 86, por ahí. Lo que pasó es que Rosenblatt, que lo he pronunciado mal, desarrolló el perceptrón. El perceptrón fue la primera red neuronal matemática que hicieron, y así al modo llano, ¿qué es el perceptrón? Es una red neuronal muy básica que tiene una entrada y una salida y tiene una capa oculta. Entonces tú metes una entrada y quieres predecir la salida y entonces pues ahí no había capacidad de cómputo, no había muchos datos, con lo cual no tenían suficientes ejemplos para entrenar esa red neuronal. Después ya en los años 86, antes se empiezan a desarrollar redes neuronales multicapa, donde ya la capacidad de cómputo ya era más exigente. Y en los años 80, después del invierno, es cuando se ve que hay un proceso que es backpropagation, retroalimentación, donde la red se autoentrena, ¿no? Se calcula los pesos, pesos neuronales. Entonces, ahí ya fue el arranque de nuestros sistemas de ahora. ¿Y dirías que las redes neuronales son un poco la antesala de lo que conocemos ahora como inteligencia artificial? No, yo creo que la inteligencia artificial actual es redes neuronales y cálculo simbólico. Claro, y que esto de cálculo simbólico, ¿puedes así de manera llana describirme un poco lo que es? Sí, nosotros pensamos con símbolos. Las letras, el abecedario son símbolos que representan cosas. Por ejemplo, una señal de tráfico, de prohibido, tú la ves y no pone nada, pero tú sabes que te tienes que parar. Es decir, tienes asociado un pensamiento a algo que es una imagen. Entonces, esto también se está empleando a día de hoy con las redes neuronales que conocemos como las del ChatGPT y compañía. Claro. Y has utilizado, lo que hemos comentado antes del páncreas, utilizaste aprendizaje automático y también redes neuronales. Sí, probé muchísimos modelos, entonces yo me acuerdo haber probado árboles de decisión, regresión logística. Sí, los clásicos modelos. Sí, pero probé Super Vector Machines también, que era de cómputo, tardaba un montón, y entonces tenía que... Sigue ahí, pero se utiliza en situaciones muy concretas. Y luego probé redes neuronales, sí. Y después surgieron otros algoritmos como el XGBoost, que ese no lo probé, pero el Random Forest sí. ¿Y el XGBoost en algún momento de tu vida laboral lo utilizaste? Sí, lo hemos utilizado, no ya a modo de desarrollo, sino como equipo. Liderando un equipo, sí que hemos probado XGBoost, que da muy buenos resultados en muchos problemas. Sí, es por excelencia, es el más mejor robusto, para problemas de clasificación. Sí. Siempre será XGBoost y raramente un Random Forest, pero XGBoost está como... Hay otro, el CalGBoost también. Claro, pero que lo del gradient boosting es como... Está ahí en el podium. Sí. Claro, y ahora... estamos hablando un poco sobre los años 2000, ¿no? De tu carrera. Sí, donde 2008. Aquí, 2008 y demás. Aquí, pues sí, yo empecé a estudiar un poquito más tarde que tú, pero aquí se estaban utilizando aprendizaje automático y redes. Sí. Pero en los 2010, 2017 pasó una cosa que es, esto sí que podemos decir que sí que es la antesala de lo que conocemos ahora, que Google publicó un artículo que se llama Attention is all you need, que es donde nace lo que conocemos como el core de los modelos de lenguaje, los LLM, que son los transformers. Sí. ¿Qué puedes contarnos algo de esto? Te cuento un poquito antes y luego enlazo con esto que cuentas. Vale. Antes de los transformers, a través de las redes neuronales, con muchas capas, ¿vale? Se empieza a querer reconocer
datos que no son estructurados. Veníamos siempre de reconocer datos estructurados, como los que trabajamos en un Excel, que son filas y columnas, o en una base de datos, y se plantean la interpretación de imágenes, ¿no? Sobre todo para salud, para interpretar radiografías de pacientes con cánceres o tumores. Y entonces lo que quieren es, a través de las redes neuronales, que son muy potentes porque pueden detectar cosas muy, muy peculiares de los datos, intentan reconocer esas imágenes si son cánceres o no. Esto lo hacen con redes muy extensas que se llaman redes convolucionales, donde se va detectando por capas, cada nivel. Cada capa oculta identifica, ¿no?, características diferentes. Entonces lo vas haciendo y luego haces una síntesis y luego recompones, ¿no? Después de esto pasaron no solo a imágenes, sino también querían identificar textos, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que estamos intentando dotar a la máquina de nuestra mente como humanos, y nosotros vemos, pensamos, oímos, hablamos, y queremos ir trasladando todas estas capacidades a las máquinas, a los ordenadores. Cuando se identifica que también hay un problema, que son textos, que es muy potente y tiene mucha repercusión el identificar qué hay dentro de un texto o trabajar con textos, pues empiezan a crear unas redes neuronales que se llaman, a través del lenguaje, donde identifican un párrafo, pero cuando empiezan a identificar un párrafo, una palabra, predicen la siguiente, después predicen la siguiente en función de lo que van prediciendo en la anterior. Pero llega un momento que estas frases son muy largas, y entonces ya el algoritmo, la red neuronal, no recuerda de dónde venía la primera frase, con lo cual ya empieza a meter otras palabras, predicción, que solo hacen caso a las tres últimas. Entonces, aquí es donde surge lo de la atención. Se plantea por Google un algoritmo donde del párrafo que tú le metes, lo que llamamos ahora un prompt o un texto, lo que hace es eliminar todo aquello que le sobra. Por ejemplo, los determinantes, muchas de las palabras que no tienen relevancia para el contexto, y se centra en aquellas palabras a través de los lexemas y los morfemas relevantes, las raíces, y lo que hace es darles a esas palabras mucho más presencia, con lo cual hace más robusto el algoritmo, y así ya aprenden poco a poco a incorporar textos mucho más largos y respondiendo acorde a esos textos más largos. Y eso es muy relevante porque a día de hoy esto es lo que utilizamos cuando hacemos un prompt, pues ya recuerda muchos más tokens que inicialmente. Claro, también el concepto de memoria, ¿no? Claro. Que también entra un poco en juego en todo esto. Y vamos ya a algo un poquito menos técnico. Sí. Y es que, sale ChatGPT y otros modelos de lenguaje, y lo que ocurre es que la inteligencia artificial se vuelve accesible para todo el mundo. ¿Sí? O sea, hoy en día todo el mundo puede coger el teléfono y escribir a ChatGPT, a Gemini o al que sea. Para ti, ¿qué puede suponer esta democratización sin entendimiento? ¿Sin entendimiento? ¿Por qué dices el entendimiento? Lo que me refiero es que ¿qué puede suponer esta accesibilidad de todo el mundo sin entender realmente los riesgos que puede conllevar utilizar, por ejemplo, un LLM? Porque justamente cuando uno en una empresa se pone a pensar en hacer un proyecto con inteligencia artificial, piensa que como que es todo magia, ¿no? Bueno, por lo menos en las esferas donde yo me muevo, y no se entiende demasiado
cómo está formado un LLM o la complejidad que tiene a nivel técnico hacer un proyecto de esta magnitud, muchas veces cuando tú ya te vas metiendo a nivel técnico te vas dando cuenta de que eso no es magia y que tiene ciertos riesgos. Entonces, como ahora mismo todo el mundo puede acceder a ella, te pregunto ¿qué puede suponer esta accesibilidad sin entendimiento? ¿Qué es lo que has visto tú, por ejemplo, en tu vida laboral, en tu empresa actual o incluso de docente, algunas situaciones de este tipo? Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Yo creo que sí que va a traer riesgos, pero veo otras cosas que estamos utilizando a día de hoy que también tienen mucho riesgo. Lo que sí es verdad que hay que ponerle ética, ¿no?, a la inteligencia artificial. Pero yo, por ejemplo, lo digo siempre, la televisión, las redes sociales, el Internet, total. Es que tenemos el riesgo ahí porque tú consultas una cosa en Google y te puede dar datos erróneos. Pero es verdad que sí que se está haciendo como mucho foco en esta parte, en el tema de la IA, y quizás no tanto, por ejemplo, en lo que acabas de decir, de redes sociales o de la tele. Por ejemplo, yo programas de la tele que se ven, me parece que dañan a la persona, ¿no? Porque le quitan la capacidad de tener la capacidad de distinguir la verdad de la falsedad, ¿no? O, por ejemplo, no sé, los periódicos, no sé, es que hay mucha posibilidad de manipulación, ¿no? Las redes neuronales, o sea, lo que tenemos ahora, yo creo que sí que ha tenido mucho boom. La televisión la ve todo el mundo, en todas las casas hay televisión, o sea que el peligro está ahí. Pero sí que es verdad que al democratizar la comunicación con las máquinas, yo creo que esto está suponiendo una revolución social, donde ya no solo las personas técnicas pueden trabajar con máquinas y pueden ayudarse de las máquinas, sino que ya somos todos, ¿no?, los que podemos comunicarnos en nuestro lenguaje natural. Esto va a posibilitar una unión hombre-máquina. Vamos a ser más dependientes, eso sí que es verdad, pero por otro lado estamos estableciendo las medidas para que esa dependencia no sea manipulativa, que siempre haya un humano, que sea transparente, que sea explicable, es decir, la ética, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pero sí que a mí me llama la atención, ¿no?, o me gusta que ya haya mucha gente que la ha cogido trabaja ya con inteligencia artificial generativa. ¿A ti te gusta? Sí, mucho, porque para mí yo creo que esto es el paso hacia un humano exponencial, ¿no?, donde todas nuestras habilidades se van a ver aumentadas con esta potencia, ¿no? Uh-huh. De hecho, va a haber un cambio social en las empresas, ya lo está viendo. Claro, tú justo te dedicas a ayudar a las empresas un poco a implantar la IA, ¿no? Eso es, uh-huh, efectivamente. Pero implanto no solo agentes, que también hacemos agentes con garantías. Nosotros nos estamos certificando en la ISO 42001, que es la ISO que te garantiza que todo lo que tú hagas de sistemas de IA va a estar regulado, va a estar conforme al AI Act, además, y nosotros implementamos esa garantía dentro de nuestros agentes. Uh-huh. Pero también hacemos proyectos de gobernanza de la IA, ¿no? Cómo tienes que liderar esta IA desde el punto de vista que sea ética, que sea responsable, que sea justa, desde el punto de vista de que sea segura, ¿no?, que la puedas utilizar dentro de las empresas. Y ahora te pregunto yo, en tu vida laboral, en esta última parte, en tu empresa, ¿crees que le cuesta a la gente integrar la ética como parte natural del proceso tecnológico? Sí, en las empresas, ¿te refieres? Sí, porque venimos de implementar la IA de otra manera. Sí que es verdad que ahora con la potencia que tiene, sí que es verdad que puede llegar a manipular, por ejemplo. Imagínate que tú estás haciendo en tu empresa desde recursos humanos un sistema que te recomienda itinerarios formativos a tus empleados. Uh-huh. Claro,
Si hay algún sesgo o, por ejemplo, recomienda itinerarios solo a hombres y no a mujeres, tú ahí estás vulnerando los derechos humanos, ¿no? Claro. En cierta manera. Sí. O, por ejemplo, que te empiece a hacer que tú tengas ciertas maneras de comportarte, ¿no? Por ejemplo, que puede ser, oye, te pido un consejo, oye, pues ¿En tienes... qué sentido? Por ejemplo, dices de dependencia. De dependencia, de psicológico, oye, pues mira, tengo este problema, y te dice la IA, oye, pues lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Ahí puede haber cierta manipulación, pero desde Europa se está controlando todo esto, han sacado el AI Act, y de hecho es un sistema a través de riesgos, de medición de riesgos, donde hay una parte que es prohibida, que no se puede utilizar aquí en España. Es verdad que en otras sociedades, como por ejemplo en China, lo utilizan porque rankean a los ciudadanos y le conceden beneficios en función de si tienen buen ranking o no. Aquí es imposible utilizarlo, prohibidísimo. Pero sí, aquí se pueden utilizar lo que te he dicho de los itinerarios, siempre que incorpores las partes que necesitas incorporar para que eso sea seguro. Vale. Vale, y ahora, pasando un poco, has hablado antes que implementáis también agentes autónomos. Sí. Bueno, no sé, autónomos... Sí, multiagentes vale, también. que esta palabra igual... Autónomos sí, porque cada uno trabaja de una manera y luego hay uno orquestador que orquesta... Claro. Sí. O sea, ellos actúan, digamos, por sí autónomos. solos. Sí, eso es un agente, la definición de agente. Claro. Se está escuchando también mucho el término de lo que es la personificación de inteligente. Digamos que el agente o la máquina de turno se adapta muchísimo a ti y a mí pues tiene otras características y también se adapta a mí. Sí. Tú me has comentado antes que a ti te gusta que la gente utilice este tipo de cosas. Pero a mí me parece que puede haber algún problema o un límite entre colaboración, que este agente trabaje para mí, y delegación excesiva, que yo creo que es un poco el miedo que me da a mí a nivel futuro, que yo delegue hasta que como hoy. ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, pues primero, el AI Act dice que tiene que haber supervisión humana, ¿vale? Siempre que estés desarrollando o vendas un producto de este tipo. Y por otro lado, el que se te personice, yo creo que es bueno. Te va a hacer el trabajo. O sea, tú eres pro IA, sí, ¿no? Total. Sí, porque yo creo que es una ayuda, yo creo que te hace crecer mucho. Yo, por ejemplo, la empresa que tengo, Data Quantum, pues yo no tengo empleados, 0 empleados. Y o sea, ya tú eres tú y tus agentes. No. Yo tengo un socio, yo, y tengo 27 colaboradores. Colaboradores personas. Ya, sí, te he entendido. Multidisciplinar, porque tenemos que abordar, eso es otra cosa que te quería comentar, la IA se aborda desde un punto de vista multidisciplinar. Estoy de ciberseguridad, desarrollo, negocio, legal, compliance, todas las áreas que tienen que intervenir para tener la IA en el centro, pero ajustado a los estándares, ¿no? Que sea ética y segura. Pero lo que te estaba diciendo es que esta IA te ayuda un montón con supervisión. Y a mí me ayuda un montón en mi desarrollo y llevamos muy poco tiempo desde la creación de la empresa y hemos desarrollado ya 3 áreas de negocio, ya tenemos clientes, o sea, y son cosas que nos hemos apoyado en la IA, pero con supervisión. No es que nos lo haya hecho la IA, pero lo importante aquí ahora es que estamos cambiando los skills, me refiero. Antes, pues teníamos unos skills que eran matemáticas, física, analítica, capacidades internas, pero ahora es muy importante desarrollar 2 skills que se han supuesto siempre técnicos y ahora tienen que ser humanos, que son la capacidad crítica, donde tú tienes que saber si lo que te ha respondido la IA es cierto o no es cierto, te sirve, no te sirve o te puede equivocar. Y luego hay un skill
que yo lo vengo diciendo, que es el skill de la lógica. O sea, ya tenemos que aprender a pensar. Las máquinas nos van a enseñar a los humanos a aprender a pensar, porque tenemos que dar esos prompts de una manera lógica. No sé si a ti te ha pasado, pero yo doy clases de inteligencia artificial y les hago hacer prompt, y hay gente que le sale lo que quiere y hay gente que no le sale lo que quiere, porque la manera del procesamiento del lenguaje, la manera de capacidad de lógica no ha sido puesta en el prompt, y el prompt ha salido por peteneras o ha dicho otra cosa que no era. Es decir, si tú quieres ser bueno y trabajando con la IA, tú tienes que ser bueno lógicamente. Claro. Claro, y ya vamos a pasar un poco a hablar de tu parte así más docente. Sí. Tú das clases de inteligencia artificial. Sí. Y en una conversación que tuvimos hace un par de meses, Sí. me comentaste, que justo lo que me estás diciendo, que les enseñas un poco a tener pensamiento crítico. Sí. Vale, tú les enseñas, pero tú, ¿qué ves en la clase a nivel genérico? ¿Vienen per se con pensamiento crítico o se sorprenden por cuando tú les dices esto del pensamiento crítico? Te lo digo porque mi padre fue docente también muchos años de matemáticas, y a mí me comentó que cada vez notaba, a medida que pasaban los años, que había menos de eso. Sí. Bueno, yo creo que hay gente de todo. En una clase te puedes encontrar gente que le pones un ejercicio, se lo mete al ChatGPT y te lo entrega directamente, que se nota perfectamente, y hay gente que quiere aprender y que quiere el explorar y el investigar y quiere mejorarse a sí mismo, ¿no? Pero siempre lo ha habido. Hay gente que copiaba de la enciclopedia y se lo daba al profesor. Sí, pero por lo menos copiar de la enciclopedia era distinto. ¿Por qué? Pues porque tú abrías el libro, buscabas, este libro no es otro. Había una labor un poquito menos automática. O sea, yo lo veo en mi generación, fíjate que aún no existía ningún tipo de ChatGPT ni nada, estaba solo el Rincón del Vago y Sí. Wolfram Alpha o algo así, Sí, que era como sí. para resolver ecuaciones. Sí. Pues yo recuerdo en ese momento cuando me preguntaban un problema de matemáticas, ya no hablo del instituto, sino ya de la carrera, y recuerdo que el hecho de haber buscado y de ver este libro, ver el otro, mirar, leer, ya me hacía aprender. Mientras que yo yo también he dado clases en la universidad de Machine Learning hace 2 años, y yo veía cómo mucha gente se lo chutaba a ChatGPT. Entonces sí que es verdad que creo que, aunque tú hayas dicho las bondades que tiene esto, creo que hay un peligro de que está muy al alcance, es tan rápido de que yo le meta el ejercicio y me lo saque, que hay mucha más probabilidad que los chavales de hoy en día aprendan menos, aunque tengan todo lo necesario para hacerlo, mucho más que yo y que tú. Yo no estoy muy de acuerdo, porque cuando te sale una salida de ChatGPT, ¿a qué tú la lees? Bueno, yo sí. Y todo el mundo la lee. Sí. Y le dices, y además el ChatGPT te pregunta, ¿y quieres que te haga esto? Y tú le dices sí. Y vuelves a leer. ¿Y quieres que te haga el otro? No, mejor hazme esto. Y tomas decisiones. Es decir, que tú con el ChatGPT cada vez se va a mejorar, cada vez va a tener menos alucinaciones, cada vez va a ser más seguro, pero tú estás aprendiendo. De hecho, si tú le dices al ChatGPT, enséñame a hablar en inglés, ¿te enseña? ¿Cuándo hemos tenido, sí, está claro ¿cuándo hemos tenido esta facilidad de aprendizaje quien quiera aprender? Porque tú le dices en el modo de voz que tiene ChatGPT, oye, ahora, a partir de ahora háblame en inglés, que quiero aprender inglés. Y vas practicando inglés. O le dices, enséñame matemáticas, ponme un examen de matemáticas. Oye, quiero estudiar una posición, hazme un resumen, venga, me lo voy a hacer, tal. Y vas estudiando y vas aprendiendo. Sí, o sea, sí, yo eso estoy de acuerdo de que tenemos al alcance una cosa muy, muy, muy potente, pero que sí, mirando como toda la conversación, que ha sido un poco de mirar un poco al pasado y demás, creo que hay prácticas del pasado que se han perdido, y creo que, fíjate que yo no soy muy mayor, que se han perdido, pero que creo que te hacían aprender quizás, en mi opinión, de una manera un poquito más sólida. Bueno, pero no solo por la inteligencia artificial.
También No, la no, educación, el nivel claro. de educación ha descendido un montón y lleva descendiendo Sí, antes eso del año sí. 2022, que ha sido muy reciente. Y cada vez los niños que iban al cole, en vez de estudiar una globalidad, estudiaban una parcialidad. Entonces no tenían esa visión para ser críticos, para tomar decisiones. O sea, yo creo que aquí tenemos un problema educativo muy grande. Justo te iba a sacar este tema, y es que ¿crees que la educación actual está preparada para todo lo que viene? Creo que la educación va a cambiar mucho. El sistema educativo va a cambiar, tiene que cambiar. Porque no estamos en un sistema que nos refuerce. Yo, por ejemplo, me tenía que estudiar la historia de memoria, con fechas, con todo. Esto ya no nos hace falta, ¿no? Aparte, claro. No lo sé, es que No, esto no nos hace falta, es una cuestión claro. como no nos hace falta tampoco saber orientarnos, porque ya tenemos el GPS, pero sí que es verdad que en el momento en el que tú te quedas sin GPS, yo incluida, estoy cao. Entonces, no me hace falta, no porque tengo la máquina, pero si no la tuviera, o sea, es que no, Si no la tuvieras tendrías que claro, reaprender a claro, aprender. Sí, o sea, es como que no nos hace falta, no como tal. No, bueno, como pero a igual nivel que la electricidad, lo mismo. Sí, o sea, sí. si se apaga todo, ¿cómo calientas la comida? Claro, ¿Cómo a ver, eso es cocinas? muy extremo. Claro, entonces tienes que aprender a cazar. Claro, a De ver, nuevo. eso es muy extremo, pero volviendo un poco al tema de lo de la educación, ¿a qué te refieres con que va a cambiar? Bueno, Yo creo que el tema de la memoria, o sea, que sí que hay que memorizar, pero yo creo que tiene que cambiar hacia un modelo como mucho más de razonamiento, ¿no? Que tú deduzcas tus cosas y sí, razones. totalmente, sí. Y ahora Eso lo que sí. te enseñan es a memorizar y no a razonar. Sí, Con lo cual eso se pierde capacidad crítica. estoy totalmente de acuerdo que a nivel de memorístico no... No te sirve porque no. luego lo olvidas. Entonces te quedas en un vacío mental de memoria. Si tú lo razonas desde el principio, siempre puedes llegar a la conclusión. Porque los pasos de razonamiento los tienes, hemos nacido con ellos. Pero lo que no tenemos es esos conocimientos que hemos metido en la memoria. Y aquí volvemos a la habitación roja que te digo. Total, sí. Este es el símil. Me gustaría saber, porque cuando te he presentado, pues he dicho que estás muy comprometida Sí. y demás, también con lo que es el liderazgo femenino. Sí. Tengo aquí que eres vicepresidenta de tecnología de PWN Madrid y Sí. directora de IA en femenino, Sí. además de mentora y demás. Y Education Lead the Women in AI. Eso es. Sí. Quería saber también un poco esta faceta tuya. ¿Qué te llevó a querer tener presencia en el liderazgo femenino en el ámbito, bueno, de la IA, y entiendo que en otros muchos, pero como estamos hablando de la IA, Sí. quería saber un poco. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando de la democratización de la IA, ¿no? Yo siempre he pensado que muchas mujeres, por ejemplo, en mi tiempo éramos muchas mujeres estudiando matemáticas, pero luego a nivel profesional no sé dónde se han quedado, que no hay mujeres en las empresas que desarrollen partes matemáticas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de la capacidad que tenemos las mujeres con la tecnología, ¿no? Que como que nos da miedo. Entonces, yo creo que ahora con la democratización de la inteligencia artificial, este miedo lo van a quitar muchas mujeres y van a programar en lenguaje natural. Es decir, ya no van a necesitar hacer código, sino que con su pensamiento van a programar. Esto además me estoy acordando que yo lo veía hace mucho, pues te hablo en los años 2010 así, y a mí se han reído muchas veces, Uh-huh. Porque yo también he dicho lo del Big Data, que se iba a aplicar a recursos humanos, se han reído de mí, bueno, que no, que, o sea, como que... Pero ahora estoy muy contenta porque ya se está viendo
que ya se puede programar con lenguaje natural. Tú puedes hacer una web sin tener que poner una línea de código. Puedes hacer un desarrollo matemático sin hacer una línea de código. Entonces ahora yo creo que es el momento de las mujeres que vuelvan a tomar las riendas y vuelvan a liderar dentro de las empresas. De todas maneras, la empresa va a cambiar mucho también, te diré, porque va a haber una interacción hombre-máquina y van a perder puestos de trabajo, se van a ganar otros muchos, pero la interacción va a ser diferente, ¿no? Entonces, ahora yo creo que es el momento de que las mujeres pierdan el miedo a papeles, a puestos de dirección, porque las mujeres somos muy creativas, somos muy resilientes, tenemos unas capacidades que complementan a las del hombre, ¿no? No es que las mujeres vengan y sustituyan al hombre. Yo no creo en ese feminismo, ni creo en eso, sino yo creo que hay que unir, hay que hacer una simbiosis de capacidades de mujer y de capacidades de hombre, porque somos complementarios, y entre todos liderar la empresa. Y en el punto actual, ¿tú crees que hay, o sea, has dicho como que las mujeres opten a puestos directivos porque Sí. es una realidad que a día de hoy aún no hay una igualdad, por así decirlo, numérica, en números de puestos directivos de mujer y números de puestos directivos de hombre, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora hay una corriente de tener consejeras tecnológicas de IA en las empresas. ¿Hay una corriente de eso? Sí. Ah, pues no tenía ni idea. Sí, se buscan. O sea, consejeras mujeres, específicamente mujeres. Sí. Qué curioso y que me parece muy heavy eso, Sí. ¿eh? Bueno, es que no hay consejeras mujeres. Claro, pero aquí en pues, un consejo la proporción de hombres es mayor que la de mujeres. Sí. Y se necesita ese pensamiento, ¿no?, de mujer, ese pensamiento creativo, ese pensamiento pues más tranquilo, ¿no?, más con visión. Bueno, depende del hombre y de la mujer. Claro, sí, pero en general claro. las mujeres somos más creativas y solucionamos de otra manera los problemas. Sí, eso sí, pensamos de manera diferente, Sí. Eso sí. Y bueno, para terminar, ¿te gustaría decir alguna cosa, algún consejo a alguien que está empezando con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, pues que siga, que intente aprender continuamente, que se pregunte por qué las cosas, cómo funcionan estos modelos, qué pueden hacer, cómo te pueden ayudar a ti, y que vean muchos casos de uso, ¿no? Es decir, oye, pues una amiga mía está utilizándolo para crear páginas web. Que investiguen sí, por que sí investiguen solos, ¿no? por su entorno, y lo que aprendan que lo cuenten, que entre todos hacemos una sociedad. Claro. Bueno, pues a ver si el futuro es tan optimista como me has comentado tú, que yo soy mucho más escéptica. Y que nada, que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Lidia, por invitarme. Y que estoy muy encantada y que si alguna vez quieres venir a contar algo, esta es tu casa y que muchas gracias. Muchas gracias.